Bien, perfecto. Entonces, están en presencia de una mujer de 40 años, obesa tipo 2, diabética tipo 2, medicada con metformina 1 gramo por día. Tiene hipertensión controlada con enalapril 5 miligramos por día. Y consulta por ideas de muerte, falta de deseo, desgano. Y angustias que la llevan al llanto diariamente. Las ideas de muerte, para que ustedes se abondan y desglosan un poco más, son ideas que a su criterio no les remiten peligrosidad, ¿sí? ¿Qué harían con esta paciente? ¿Cómo se manejarían ustedes? Doctor, la paciente tiene depresión, ¿no? La paciente tiene depresión. Consulta por síntomas depresivos. Tiene un contexto familiar, por suerte, favorable, está casada, tiene 2 hijos, tiene muy buena relación con el marido, a pesar de que el marido le exige mucho tener relaciones sexuales y ella no tiene deseo de tenerlas, se siente muy mal, muy desganada, no tiene motivación alguna para tener ningún tipo de intimidad con él. Fuera de eso, tienen muy buena relación. ¿La obesidad puede tener algo que ver con la depresión? O sea, por ahí recién ahora lo está consultando, pero puede que desde que empezó con el sobrepeso se sienta angustiada y todo eso. En realidad, Lucila, ella tuvo una primer consulta con psicología ella tiene 40 años, a sus 25 años tuvo consulta con psicología, porque estuvo con un cuadro similar, pero no era obesa y no era diabética en ese entonces. Pero nunca hizo falta medicarse. Actualmente sí ella se ve fea, por eso también le afecta en la parte de la timia, pero no es algo que sea el desencadenante de ese malestar anímico. ¿En algún momento de su vida sintió algún otro síntoma como eufórico que la dejase más de buena onda, más espontánea? ¿O todavía Siempre fue muy divertida, fue de tener muchas amigas, no a su criterio, nunca estuvo, digamos, maníaca, eufórica. Tiene un emprendimiento, quiere hacer un emprendimiento, está estudiando gastronomía, ¿sí? Le gusta mucho la parte de repostería, pero no se anima a publicar lo que hace. Es muy detallista y como los postres no le salen como ella quiere porque cayó una grana más o algo más, ni lo publica. Tiene miedo de publicar sus cosas, pero es muy buena. Doctor, Sí. ¿ya notó si los síntomas empezaron asociados a los fármacos, si ya tenía antes de empezar con fármacos o si después? No, los síntomas comenzaron, bueno, en realidad tuvo un primer malestar que acudió a psicoterapia a sus 25 años de edad y no estaba medicada ni para la presión ni para el tema de la diabetes. Y una vez que inició el tratamiento con diabetes e hipertensión,
continuó normal y después aparecieron estos síntomas. Estos síntomas de tristeza, digamos, de depresión que acabo de mencionar, datan de aproximadamente 3 o 4 meses atrás como mucho. Doctor, ¿no observé, se habló que desencadenó la primera consulta a los 25 años? ¿Se tuvo algún motivo específico? La ruptura de una pareja. Doctor, ¿y en estos últimos meses le pasó algo para desencadenar esa tristeza, esa sensación de angustia, de aplanamiento emocional que tiene? En realidad empezó a tener la época de exámenes en el curso de gastronomía. La primera parte del curso no tuvo mayores conflictos, se llevaba relativamente bien con sus compañeras, específicamente con una de ellas, con el resto se lleva cordialmente por la edad y por la formalidad, pero es muy competitiva, entonces no le caen bien muchos dichos ni hechos de sus compañeras, pero este malestar se vio tan florido y motivó a la consulta cuando empezó con exámenes. Empezó a sentirse muy presionada. ¿Cuántos años tienen los hijos? 8 y 12. Muy mala relación con la hija, que es la de 12 años, en el sentido de que no es que tiene mala relación, sino que ella refiere que es muy irritable, ella. Entonces dice, no paro de gritarle a mi hija, no quiero esto, pero estoy muy intolerable, muy irascible. Doctor, ginecológicamente, ¿ella cómo está? ¿Cómo, perdón? Ginecológicamente, ¿cómo está? ¿Psicológicamente? Ginecológicamente, o sea, su... No, se hace controles anuales y está todo bien, y el último análisis clínico que se hizo fue hará 2 meses, y le dijeron que estaba todo bien, incluso las hormonas tiroideas, no está premenopáusica, digamos, nada, va bien. ¿Qué harían? Tienen bastantes datos. ¿Un antidepresivo, doctor? Muy bien. ¿Qué le daría, Sana? Fluoxetina, por ejemplo, citalopram, ¿puede ser? ¿Por qué la fluoxetina? Coincido con vos, ¿eh? Que los IRS tienen menos interacción farmacológica. ¿Cómo, perdón? Los IRS, los niveles de la recaptación de serotonina tienen menos interacción farmacológica y ella ya está tratada con metformina y enalapril, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bien, muy bien. Dentro de los fármacos antidepresivos, los IR son los que tienen menor perfil de interacciones farmacológicas. Bueno, no interactúa tampoco con el enalapril. Recuerden que el enalapril es un protector renal, lo cual está bastante bueno también. ¿Qué más? ¿Por qué más? Yo coincido con Ana, hubiese elegido la fluoxetina. Doctor, ¿Alguna otra razón? ¿Explicaría? Sí, la fluoxetina no incentivaría a la paciente a comer más, por así decir. No es... anorexígena, ¿no? ¿Cómo es? Justamente es anorexígeno. Entonces, lo que va a hacer es al revés, disminuir el apetito. ¿Se entiende? La fluoxetina es anorexígeno. Por eso se lo utiliza para adelgazar también. O sea, se lo utilizaba en realidad mal. Claro, exactamente. La fluoxetina lo que hace, sí es así, produce un efecto anorexígeno que es justamente la pérdida del apetito, con la consecuente disminución del peso.
Eso es considerado un efecto adverso y ojo que en algunas personas puede ser un efecto terapéutico, un efecto buscado, ¿no? ¿La bupropiona, doctor, no sería adecuado en ese caso? ¿Por qué el bupropión? Por el efecto anorexígeno y por estimular no hacer el contrapunto con la libido, o sea, mantener un deseo sexual para... Sí, es una buena opción también. El bupropión es un fármaco que tiene un mecanismo de acción dual, es decir, aumenta los niveles de serotonina y de dopamina. Terapéutica, no tiene tanto efecto de interacciones farmacológicas por actuar con, digamos, con los neurotransmisores dopaminérgicos también, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener en cuenta eso. Pero de todos modos, también es una opción totalmente válida el bupropión. Doctor, ¿sí? pero para mí, en base a lo que dijo Jonathan, la paciente no, su problema de base no era el líbido, sino que ella estaba depresiva y por eso no tenía líbido. O sea, yo por lo que él dijo nada más, yo me quedo con la fluoxetina. Bien, eso es un dato que yo quería llegar, ¿no? Porque en realidad, un poco para confundirlo, les dije esto, lo de la parte sexual, porque la fluoxetina puede producir como efecto adverso una alteración en el deseo sexual, ¿sí? En la libido, ¿no? Desde lo que puede ser el retraso en la eyaculación, la dificultad para la erección, en fin. No suele producir anorgasmia, pero sí retrasa la llegada al orgasmo. Entonces, esto es un efecto adverso muy importante a tener en cuenta, pero la paciente puede perfectamente tener trastornos en la esfera sexual por el mismo cuadro depresivo. ¿Se entiende? Entonces, al mejorar los síntomas depresivos, mejoraría el perfil sobre la esfera sexual. A pesar de tener efectos adversos sobre la esfera sexual, mejora. ¿Por qué mejoró? Porque mejoró el estado de ánimo. Una muy buena manera para tener en cuenta esto a la hora de elegir el fármaco es si ya tenía los síntomas o no los tenía. Sí, perdón, Ana. Mejorar el problema de base sería, o sea, mejorar el problema de base y mejoraría el resto. Exactamente, sí, pero con muy buen criterio, Georgina había pedido todo un estudio ginecológico para ver si no había algo ahí que también alteraba ese deseo sexual, ¿no? Pero está muy bueno. La idea es justamente esto, verlo al paciente en su conjunto. Entonces le dan fluoxetina. Otra opción, bupropión, ¿sí? Genial. Genial. ¿Dudas, consultas de este caso? ¿Algo que me quieran preguntar, comentar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fluoxetina? Inhibidor de la recaptación de la serotonina. Inhibe la recaptación de serotonina. Y específicamente, ¿qué receptores inhibe? ¿Dónde estarían los receptores que inhiben a nivel neuronal? En la fenda, en la región postsináptica. La fenda sináptica sería. La pre. La pre. Ahí está. Bien, inhibe los receptores presinápticos. ¿Sí? 5HT creo que se llamaban los receptores o no. No, estaba moviendo el trípode, pero saqué la cámara. Doctor, Nunca. Isabel Sí. y pregunta en el chat si la serotonina no sería mejor. ¿Sí la qué? La serotonina. Sertralina, perdón. La sertralina. ¿Por qué, Isabeli? ¿No tenés audio? ¿Por qué elegiste ese? Dijo que por el tema del líbido. ¿Por el tema de? Lo que dice textualmente es, sertralina no sería mejor
por el tema del líbido, profe. Eso, nada más. Bueno, no, en realidad la sertralina también produce el efecto adverso sobre la esfera sexual, sobre el... Esperen que pongo esto así bien. Era sexual por sobre más o menos. Con su botón sináptico. Y las vesículas con serotonina en su interior, que por acción de las proteínas del citoesqueleto, lógicamente, por el potencial de acción, va a liberar la serotonina, la molécula de serotonina, a la biofase. ¿Sí? Estas condiciones fisiológicas. La neurona postsináptica posee receptores para esos neurotransmisores y la neurona presináptica posee receptores para sus mismos neurotransmisores. Que cuando los receptores postsinápticos ya están completos, están acoplados, ligando el receptor, el resto de las moléculas que están en la biofase, como no pueden ser captadas por ahora, bien. ¿Qué pasa cuando los receptores, por el ligando serotonina, se inhibe la liberación de más serotonina? Esto en condiciones normales. ¿Sí? Pero en estos cuadros de depresión lo que queremos es el nivel de serotonina. La fluoxetina tiene como mecanismo de acción acoplarse al receptor presináptico inhibir de esa manera la acción de ese receptor. La recaptación de serotonina hacia la fenda. No, ¿O todavía al revés. Lo que decís si bloquea, no, recepción. Bueno, la pregunta es, serotonina es como un... Exactamente. Ese es el mecanismo de acción de los GLIS.
Sería por inhibición competitiva. Exactamente, Isabel. Ahí agarré. Estoy diciendo ya. Muy bien. Bien. Tenemos entonces el mecanismo de acción de la fluoxetina. ¿Qué hace? ¿Cuál es el mecanismo de acción del enalapril? Recordamos la primera era, si mal no recuerdo, ¿no? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina 2. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Con lo cual, exactamente, se está inhibiendo la transformación de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene otros efectos, ¿no? Activa, a ver, vamos a hacer un apartado, borro un poquito el cuerpo neuronal, ¿sí? Tengo la angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina, transforma esa angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 tiene distintas funciones, fisiológicamente hablando, ¿sí? La vasoconstricción, por su acople con los receptores ARA2, ¿no? Y la liberación, esperen, quiero no mandarme macanas, de aldosterona, o la inhibición de aldosterona, ¿cómo se llama? La liberación de aldosterona, estimula la liberación de aldosterona para aumentar, ¿no?, la recaptación, para aumentar la volemia, lo cual me produciría un aumento de la presión arterial. Entonces aumentan los niveles de aldosterona, este mineral corticoide. De manera tal que si yo bloqueo esto, se disminuye la vasoconstricción, disminuyendo la presión arterial, y además disminuye la absorción de líquido a nivel renal, con lo cual disminuye la volemia, con lo cual disminuye la presión arterial. ¿Bien? Perfecto. ¿Y la metformina qué es? Estimulan los receptores, que se expongan los receptores. ¿Cómo? Perdón, no te escuché muy entrecortada. Esperé que ordeno bien la idea. Ajá. Es una biguamida que estimula la expresión de receptores de glucosa, principalmente a nivel hepático y periférica. Central y periférica. Marinaldo, ¿qué ibas a agregar? Es un sensibilizante, doctor. Ahí está. Un sensibilizante de los receptores, ¿no? Muy bien. Periférico y central. Perfecto. Y tiene un efecto adverso muy interesante. Gastrointestinal. Sí, sí. Ese es molesto, ¿no? Pero interesante, digo, para esta paciente en cuestión. Tiene otro efecto adverso. Gastrointestinal son los principales, pero tiene otro también. ¿Cuál sería? Que es más específico para esta paciente. Por eso me interesó decirles lo de la metformina. No produce aumento. Disminución de peso, pérdida de peso. Como efecto adverso produce pérdida de peso. Es decir, que tenemos dos fármacos que producen pérdida de peso como efecto adverso en esta paciente obesa. Muy bien.
Además de todo eso, doctor, Adelgaza. son 2 medicamentos que reducen el peso. El paciente tiene que ayudarse también. Ejercicio físico, cambios de estilo de vida. Fundamental, fundamental. Eso sí, producen pérdida, no mantención, Alejandro. Producen pérdida de peso, principalmente. Lo que nosotros tenemos que hacer es, sí, mejorar la calidad en su estilo de vida, ¿sí? La calidad de vida, fundamental. Bien. Bueno, hablamos de un poquito de... Doctor, Sí, como la paciente tiene aplanamiento efectivo, abulia, ¿podría intentar con la riboxetina también, en el caso? ¿con la reboxetina? Sí. ¿Vos por qué decís la reboxetina? Porque tenés ahí, también es un dual ese. ¿Por qué le dirías la reboxetina? Tiene como efecto mejorar la autoestima. ¿La qué, perdón? Mejorar la autoestima del paciente. Sí, pero el tema es que habitualmente todos los antidepresivos mejoran la autoestima. La verdad que en realidad, si bien vos tenés muchas opciones terapéuticas dentro del tratamiento de la depresión, las características de la persona hacen que me oriente hacia uno por sobre otros. Pero no quiere decir que ese uno sea el único. Por eso lo que decía Jonathan es cierto. También se le puede dar bupropión, ¿sí? También se le puede dar reboxetina. Sí, Marinaldo, le puedes dar reboxetina. Pero no sería, por las características de la persona, la primera opción. Por lo menos no en mi caso. ¿Por qué? Porque priorizaría la pérdida de peso, porque eso le está generando muchas alteraciones en el autoestima. Entonces va a mejorar el autoestima. ¿Cuándo? Cuando aumente el efecto terapéutico, cuando empiece el efecto terapéutico del antidepresivo y además cuando disminuya el peso y genere un estilo de vida mucho mejor. ¿Se entiende? Sí, una buena psicológica no te digo también. que puede ser también, Ojo. ¿Sí? Decime, Ana. Y una buena terapia psicológica también necesita el paciente. Eso es fundamental porque va a tener muchos cambios, ¿sí? Sí, es fundamental. ¿Cuándo empezaría la acción farmacológica de la fluoxetina? ¿Cuánto tiempo esperarían ustedes para ver el efecto farmacológico? La mejoría. 14 a 21 días, doctor. Bien, ¿por qué? Por el tiempo de acción de la medicación para mantener en la fenda sináptica una cantidad de serotonina y para la expresión de receptores a una mayor cantidad de neurotransmisor, una mayor cantidad de receptores se expresa. Exactamente, es principalmente para la síntesis de receptores, ¿sí? Así como dijiste vos, como dice Alejandro también, ¿sí? Lo que tenemos que esperar es que este aumento de serotonina que tenemos en la biofase y que no podemos disminuir porque está bloqueado este receptor, este aumento de serotonina haga que esta neurona postsináptica empiece, por cambios epigenéticos, a expresar mayor cantidad de receptores. Entonces, al expresar mayor cantidad de receptores, es que se empieza a lograr ese efecto terapéutico. Esto se llama upregulation. ¿Sí? Doctor, en el caso de una suspensión del tratamiento con inhibidores de recaptación, por la sobreexpresión de receptores, ¿no sería más factible a paciente caer nuevamente en un episodio depresivo? Los últimos papers hablan de que si un paciente tiene un cuadro depresivo, tiene que medicarse por lo menos de 6 meses a un año y medio en el primer episodio. Si después de sacar la medicación tiene una recaída anímica tiempo más tarde,
tiende a medicarse como mínimo 5 años y puede medicarse de por vida. Y se estila ya a medicar de por vida. Ya con el segundo episodio, ¿sí? Antes se esperaba que tenga más recaídas, pero se vio que con el correr de las recaídas es más difícil sacarlo del cuadro depresivo, con cada recaída anímica. Entonces ya con la segunda recaída, que se mantenga con la depresión, con el antidepresivo de por vida. Porque tengo observado, mi pareja toma sertralina y todavía cuando queda sin medicación, queda re mal. Y sí. Todavía se observa mucho que la mayoría de los pacientes que empiezan a tomar antidepresivos generalmente se torna como una vitamina. Tiene que tener sí o sí siempre. Eso se llama... No sé si es cierto. No, en realidad no es que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes tienen depender del fármaco. En realidad lo que hay que tener en cuenta, que sí pasa en la mayoría, Jonathan, es el síndrome de discontinuación. Cuando una persona se queda sin medicación, habitualmente se dio cuenta, pucha, me quedé sin medicación y es fin de semana, bueno, voy el lunes, total es acumulativa de sangre, y después me olvido, ¿no? Y de repente empieza a tener síntomas de irritabilidad, mareos, dolor de cabeza, y los síntomas que lo llevaron a la consulta. Eso se llama síndrome de discontinuación. Y eso sí, se produce en casi la totalidad de los pacientes que dejan de un día para otro. En caso de mi pareja, tomo por prevención de migraña, de jaqueca. Bueno, sí, lo que pasa es que se vio que los antidepresivos tienen una acción sobre los dolores crónicos algunos y sobre las cefaleas otros. Digamos, distintos tipos de cefaleas. Habitualmente los que más se usan para eso son los tricíclicos. Pero bueno, nada, si funcionamos con otros, genial. Sí, la insulina se usa mucho para eso. Doctor, ¿eso del síndrome de discontinuación es por el down regulation o por qué es? Es por el exactamente, es por el down regulation. Porque para el down regulation, cuando nosotros cuando dejamos de dar este fármaco, lo que hacemos es que esta serotonina sea captada por el receptor. Entonces sí se inhibe la liberación. Al inhibirse la liberación, disminuye la cantidad de serotonina en la biofase. Pero entonces quedan expresados un montón de receptores. Ahí se empieza a producir un down regulation. ¿Qué es el down regulation? Es el tiempo que necesita la neurona para empezar a sintetizar menos cantidad de receptores. En el mientras tanto va a producir esos síntomas. Entonces es como medio inevitable que el paciente después de dejar el antidepresivo no se sienta así. No, está bueno, está buenísimo esto lo que está surgiendo. Doctor. No es inevitable, ¿por qué? Porque si se mantiene el antidepresivo durante el tiempo que necesita mantenerse un antidepresivo, como mínimo un año, ¿sí? Lo que se producen son cambios a nivel genético en la neurona presináptica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saque el antidepresivo, esta neurona en sus genes ha generado cambios que hagan que no se expresen muchos receptores presinápticos. Entonces, de esa manera, a pesar de dejar el medicamento, la neurona ya le queda una memoria en la cual tiene que haber menos cantidad de receptores. Por eso los antidepresivos no necesariamente se tienen que tomar de por vida. Pero cuando hay recaídas, con cada recaída clínicamente se vio que falta mucho, digamos que cuesta mucho recuperarse. Por eso, ¿sí? ¿Dónde se cortó, Alejandro?
No, no es psicosomático, Karina, es orgánico, digamos, el efecto, es por ese down regulation. ¿Sí? Bien. Lo que produce Alejandro, entonces, cuando yo tomo un antidepresivo durante el tiempo necesario para ese antidepresivo, ¿sí? Es decir, que no lo corto antes, voy a generar genéticamente en la neurona presináptica cambios. Esos cambios genéticos en esa neurona van a hacer que se expresen menos cantidad de receptores presinápticos. Entonces, a pesar de dejar la medicación tras un tiempo de farmacoterapia, cuando la deje, voy a tener menos receptores igual, por ese cambio genético que generé. Lo que pasa es que van a ser como casi en todos los casos. Y en los antidepresivos se da un altísimo porcentaje, pero sí, efectivamente, es como vos decís. Doctor. Lo que pasa es que la benzodiazepina Perdón. es como medio lío, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado con la tolerancia y la adicción, ¿no? El acostumbramiento, la tolerancia y la adicción, que son los efectos adversos más temidos. ¿Se acuerdan de algún otro efecto adverso de las benzo? Tolerancia, adicción. Sedación excesiva. Sedación excesiva. También alterar la memoria. ¿Qué más? Pueden alterar la memoria. Exactamente. Deterioro cognitivo, ¿sí? Puede alterar la memoria. Puede generar amnesia, sí, puede generar en el corto plazo, de acuerdo a la dosis, una sobredosis puede generar episodios de amnesia cognitivo. Y habitualmente, hoy en día, por lo menos en la práctica clínica, si ustedes le dan a la primera persona mayor de 70, a que está tomando una benzodiazepina. Justamente por todos los efectos adversos que tiene la benzodiazepina, o sea, si bien tienen lo mismo esto del síndrome de discontinuación, el antidepresivo como que se tiende a un tratamiento prolongado, pero porque es justamente muy necesario. O sea, la benzodiazepina
¿se recomienda hacer un tratamiento tan prolongado o se evalúa si de verdad lo necesita el paciente, sino como que se prefiere ir dejando? Bien, no, lo que se prefiere es ir sacando las benzodiazepinas. A ver, las benzodiazepinas son fármacos excelentes, porque tienen una acción muy eficaz, muy buena y a corto plazo. Pero las benzodiazepinas tienen ese gran efecto adverso, ¿no? Que es el deterioro cognitivo más la adicción y la tolerancia. Entonces, lo que se tiende a hacer, Lucila, es a desestimar o desalentar la utilización a largo plazo de las benzodiazepinas. No, benzodiazepina a largo plazo no te sirve de nada. Ya resolviste el tema, y si no lo resolviste con la benzodiazepina, créeme que no lo vas a resolver más. Tenemos que cambiar digamos, la idea de acción sobre ese síntoma que vos tenés. ¿Sí? A ver, al ser tan bueno, hubo etapas en la historia en las cuales se empezó a utilizar muchísimo, porque fue muy, muy bueno. Bueno, y hoy en día los médicos estamos viendo ese efecto que hubo desde que se empezó a iniciar globalmente, anárquicamente. Hoy nosotros estamos viendo la secuela de cuando se empezó a utilizar anárquicamente ese fármaco. Probablemente nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Si nosotros tenemos esta mentalidad de decir, vamos a usarlo pero por el menor tiempo posible, probablemente ellos no tengan que sacarle los medicamentos, porque no los tengan. ¿Sí? Yo lo usé, pero lo usé en cierto momento, cuando estaba atravesando un duelo. Ahora estoy mucho mejor. Yo tengo depresión, pero me dieron benzodiazepinas, pero durante las primeras 3 semanas. Después mi médico me dijo, ya no lo tomes más, seguí con mirtazapina o seguí con tal. ¿Se entiende? Doctor, una pregunta. ¿Va a estar acompañada la terapia de antidepresivos o se puede probar un tiempo hacer terapia y después ver cómo va? Vos, Claudia, te referís a cuando iniciás el tratamiento, si siempre una benzodiazepina va acompañada de un antidepresivo. Sí, siempre ya de primera se empieza a usar antidepresivos. Por la primera consulta que llega a tu consultorio. Sí, si vemos que sí, que tiene depresión, si se empieza ya ahí o cuál sería el punto para decir, bueno, necesita medicación o quizás con terapia le va a ayudar y después. Sí, entiendo. En realidad, eso es lo que respecta al accionar médico, al criterio médico en base a los síntomas que presenta el paciente, a la contención familiar. Por eso, fíjate, lo primero que consultaron cuando yo hice el caso clínico fue, ¿tiene contención familiar? Hay muchísimos aspectos que van a determinar que yo médico diga, ¿sabes qué? Antes de incorporar este fármaco, empezá terapia y vamos viendo cómo venís. O quizá digo, empezá terapia, pero vamos a empezar concomitantemente con este fármaco. ¿Sí? Eso es de acuerdo al criterio médico, dependiendo de la intensidad de los síntomas, cuán molestos son los síntomas. No hay un síntoma, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, no hay un síntoma protocolar para iniciar el tratamiento. ¿Sí? No es que el paciente me dice, sí, lo que pasa es que yo lloro 3 veces por semana, eso ya es criterio para empezar con la medicación. No. Ahora, si el paciente me dice, y la verdad es que yo no paro de tener pensamientos intrusivos sobre la muerte, o pensamientos intrusivos, no puedo salir de casa. Intenté ir al psicólogo, pero no puedo salir de casa porque tengo mucha angustia. Y ahí yo le doy, ¿sí? Antidepresivo. Pero bueno, Claudia, respondiendo a tu pregunta, es relativo a la clínica del paciente, al contexto del paciente y a la historia también del paciente. Karina pregunta cómo retiro los antidepresivos.
Bueno, vas a la farmacia con la receta y te los dan. No, mentira. ¿Cómo los retirás a los antidepresivos? Los antidepresivos se retiran gradualmente. Se hace lo que se llama tapering, ¿sí? Se va disminuyendo gradualmente. ¿Para qué? Para evitar ese síndrome de discontinuación. Las benzodiazepinas es, digamos, más estudiado esa disminución, porque hay distintas formas. Hay personas que optan por reducir, médicos que optan por reducirle al paciente el 50% de la dosis de benzodiazepina cada 2 semanas. Es decir, ¿cómo le saco la benzodiazepina que toma hace 40 años? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. O vamos a otro caso. Yo hace 3 años que tomo benzodiazepina, clonazepam No. Caso clínico, escuchen. Vamos a esto que sí es importante y es pregunta de examen. Ahora vuelvo a tu pregunta, Karina, pero está relacionado a esto. Tengo un paciente, imagínense, yo estoy tomando diazepam 10 miligramos por la noche para dormir desde hace 2 años y la quiero dejar. ¿Cómo harían ustedes? No la tomé más. Ya intenté no tomarla más, pero la verdad que no pude dormir. No puedo dormir. Ya es de 10 miligramos el diazepam, el que estoy tomando. ¿Qué harían ustedes en primera instancia? Reducir a 5. Lo que pasa es que yo lo reduje a 5 y no podía dormir. Doctor. También acompañar con otras técnicas de relajación mientras se va dejando. Bueno, muy buena la herramienta que vos acabas de decir, utilizar herramientas no farmacológicas. Por ejemplo, mejorar la higiene del sueño, quitar las infusiones, como dice Karina ahí, en las últimas etapas del día, después de las 6 de la tarde no tomar mate, no tomar café, etcétera. Bien, cosas que van agregadas. ¿Qué más? Doctor, ¿no se podría cambiar por una droga que sea, por ejemplo, un Zolpidem? Pensé que ibas a decir otra cosa. El tema es que sí, yo le cambio a Zolpidem, pero el efecto de la abstinencia al ansiolítico, a la benzodiazepina, la voy a tener igual. ¿Sí? Es decir, está bien, yo la dejo de tomar, tomo Zolpidem, sigo durmiendo, pero la verdad que estoy re inquieto, estoy re molesto. Ahí dice Alejandro, ir bajando de acuerdo a la clínica. Cambiar por otra benzodiazepina, pero que sea vida media más corta. Si no. Más larga. Más larga. Exactamente. Tengo que cambiarle la benzodiazepina por una benzodiazepina de vida cada vez más larga. ¿Sí? Por ejemplo, pasar del diazepam al clonazepam y después del clona al LORA, que es el que tiene vida media más larga, y después el LORA lo voy también reduciendo 50% cada 2 semanas. Porque si yo le doy una benzodiazepina de vida media corta, voy a tener varios episodios de abstinencia al día. ¿Sí? Doctor, ¿y ahí se cambiaría la medicación por la dosis, o sea, siguiendo la dosis equivalente de lo que ya está tomando, o se le baja un poquitito? Bien, eso se hace. Por eso es tan importante ese cuadrito que les había hecho de las bioequivalencias. Muy bien, Claudia. Muy bien, Claudia. Me emociono. Bueno, doctor, pero usted cuando dio la clase dijo que eso no era muy importante, así que no nos pongan la era bioequivalencia. No, la bioequivalencia de la benzodiazepina sí es importante. Le dije que no era importante. Mentira, le mentí. Sí, porque si yo quiero transformar, les mentí, si les dije que no era importante. Bueno, vamos a ver las bioequivalencias. Doctor, solo contesto, ¿el LORA se puede es el que tiene vida media más larga?
El lorazepam es uno de los que Sí, tiene porque vida tenía muy larga. anotado el diazepam, el clonazepam y el lorazepam, pero todavía ninguna referencia de cuál tiene vida media más larga o no. Yo tampoco pensaría en cambiar al lorazepam para después disminuir el tratamiento. Bueno, dentro de esos que vos mencionaste que tiene vida más larga es el lorazepam. Sí. En realidad, a ver, chicos, esto es, somos artesanos los médicos, ¿sí? Entonces, si yo me encuentro con un paciente que tiene muy buena tolerancia y yo está tomando, supongamos, alprazolam y le empiezo a bajar el alprazolam y no tiene ningún efecto significativo, se lo voy bajando de a poco y listo, no hace falta que se lo rote. Pero tenemos que saber que hay un protocolo que nosotros podemos utilizar para sacarle cuando hay dificultad. Y suele haber dificultad para sacar las benzodiazepinas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que optar por uno de vida media larga, ¿sí? Las bioequivolencias de las benzodiazepinas son las siguientes. $0,25 miligramos de clonazepam vamos a poner alprazolam acá, es igual a 0,5 miligramos de alprazolam. Que es el equivalente a 1 miligramo de lorazepam. Que es el equivalente a 5 miligramos de diazepam. 3 de bromazepam. ¿Cómo, perdón? Lorazepam, bromazepam, 3. Sí, claro, no puse el broma porque la verdad que se utiliza bastante poco. El isotanil ya casi no se usa. Bromazepam lo ponemos acá en el medio, que son 3. ¿Sí? Y es igual a 10 miligramos de midazolam. Estas son las bioequivalencias. Doctor, ahora ordénelas, por favor, en el tiempo de vida media, porque cuando nos dieron la clase nos dieron como según el comienzo de acción, la clasificación. Entonces yo tengo un desorden todo. Bueno, de todos modos, vamos a intentar ordenarlo, pero si van a volver a desordenar, depende del libro donde lo lean. Vamos a ir a las generalidades, ¿sí? Los que tienen vida media corta, más corta de todos, midazolam. El midazolam tiene una vida media muy corta. Luego, le va a seguir el alprazolam, el famoso Alprax. Luego, le va a seguir pasamos a clona, el diazepam y el clonazepam, que son muy, muy similares. Vamos a sacar el bromazepam, porque la verdad que no recuerdo bien la vida media que tiene y la verdad que no lo estoy usando nunca. Y por último, el lorazepam. Si bien en las clasificaciones que ustedes van a leer, el clona, el lora tienen vida media larga, sepan esa diferencia. El lorazepam tiene vida media más larga que el clonazepam. ¿Sí? Ese dato es importante cuando yo tengo una adición al clonazepam, lo puedo cambiar por lorazepam y el lorazepam reduciéndolo un poquito más. Pero entonces, si yo tengo en cuenta las equivalencias, el clonazepam sería el más potente de todos. Claro. En cuanto a la dosis que le doy, sí. Pero igual vos tenés en cuenta, Lucila, que en las presentaciones farmacéuticas, si vos vas a la farmacia, vas a tener, por ejemplo, el
diazepam, que viene de 5 y viene de 10 miligramos. Sin embargo, el clonazepam, la dosis más elevada es de 2. ¿Sí? Es decir, el numerito es lo que cambia en cuanto a la potencia. Doctor, ¿no se Sí. enoja si hablar una cosa? ¿Sí qué? ¿No se enoja si hablar una cosa? A ver. Yo miré la clase hoy de ansiolíticos por la mañana y usted en la clase habló, mira, ultracurtan, midazolam y triazolam, el de acción corta, de vida media corta, el alprazolam, el lorazepam y el Para bromazepam. Jonathan, eso él lo dio como mecanismo de acción, así se dio en la clase. ¿Cuánto tarda en actuar? En llegar al pico máximo, en actuar. No, de actuar, bien. Comienzo de acción, rápido, de 30 minutos a 1 hora, diazepam. Y el midazolam, ultra rápido, creo que sea más rápido. Intermedio, de 1 a 3 horas, alprazolam, lorazepam y clonazepam. Y lento, mayor a 3 horas, bromazepam y oxazepam. Y después, dos o tres diapositivas más a través del tiempo de acción. Ultra corta, 2 a 3 horas, el midazolam y triazolam. Corta, no tiene especificada la cantidad de horas, alprazolam, lorazepam y bromazepam. Y prolongada, diazepam, clordiazepóxido y clonazepam agregó verbalmente, pero no estaba, de 40 a 100 horas. Y yo tengo, dura hasta 200 horas. En tiempo de vida media. Ahí Domínguez iba a decir algo. Hablábamos antes, es decir, el inicio de acción, la salvedad del diazepam que vos acabas de hacer, ¿sí? 200 horas, es el que más. Bueno, doctor, y ¿sí? entonces el paciente que toma 10 miligramos de diazepam, entonces se empieza a bajar de 25% la dosis y observar la clínica. Del 50% cada 2 semanas y se observa la clínica. 50 ¿sí? cada 2 semanas. Hay pacientes que una vez que llegan a muy baja dosis, o sea, tiene una... Exactamente. Igual, o sea, Sí. por ejemplo, una persona que padece insomnio, ¿se le daría diazepam? ¿O se prefiere otros? Porque... Depende qué tipo de insomnio tenga. Si tiene un insomnio de conciliación, lo que se acostumbra a hacer es darle uno de vida media corta, ¿sí? Para que no se levante muy sedado a la mañana. Por ejemplo, ahí sí le damos el alprazolam, ¿sí? No el midazolam. El midazolam yo aconsejaría no usarlo. Yo aconsejaría no usarlo porque tiene una vida media ultra corta y genera abstinencia muy rápida. ¿Sí? No, el midazolam creo que usted había dicho sí. que se recomendaba por ahí antes de intervenciones, o sea, preanestesia, creo. Sí, exactamente. Y si tiene un insomnio de fragmentación que se va despertando durante la noche, de mantenimiento, que es lo mismo, se puede utilizar una vez se acuesta mirando la tele, no le doy un ansiolítico. Si tiene insomnio, pero tiene ansiedad, tampoco le doy un ansiolítico, le doy un hipnótico, el Zolpidem, por ejemplo, ¿no?
Bien. Al paciente, si le daba 10 miligramos de diazepam, le doy 2 miligramos de esa sería la bioequivalencia. Entonces, por ejemplo, el diazepam yo podría usar para tratar un trastorno de ansiedad. Sí. O sea, por el hecho de que tiene una vida media muy larga, pero también tiene el inicio de acción rápido. O sea, como que lo mantiene. Sí, honestamente el diazepam se utiliza, ¿vieron cuáles son, se acuerdan los efectos terapéuticos de los ansiolíticos? Crisis convulsiva. Sí, entre ellos. También se lo utiliza con el efecto miorelajante, ¿sí? Tanto para la crisis convulsiva como para el efecto miorelajante, ¿sí? Además de esos dos efectos terapéuticos, las benzodiazepinas tienen la sedación, es decir, la ansiólisis, la hipnosis, lo hice en desorden. Tenemos la sedación, el efecto ansiolítico, el efecto hipnótico, el efecto anticonvulsivante y el efecto relajante. ¿Sí? El diazepam se lo utiliza mayoritariamente como para el efecto anticonvulsivo y el relajante, mayoritariamente. ¿Sí? Pero no exclusivamente. Una opción, la que vos dijiste, Lucila, puede ser perfectamente viable. ¿Sí? Doctor, yo tengo una pregunta, pero es otro tema, sería sobre antipsicóticos. Si yo tengo un paciente con Parkinson y también con disturbios metabólicos, como una diabetes o algo así, y empieza a presentar surtos psicóticos, ¿cómo lo trataría? ¿Cuál sería la mejor medicación? Los surtos psicóticos o brotes psicóticos son como consecuencia de la farmacoterapia del antiparkinson. ¿Para el Parkinson? ¿Está medicado para el Parkinson? Sí, ejemplo, está medicado para el Parkinson, pero por la evolución natural empiezan los brotes psicóticos. Pero por la evolución natural, está bien, perfecto, entiendo. ¿Con qué está medicado para el Parkinson? Porque eso va a determinar la terapia que yo haga. Supongamos que está con un fármaco típico y tendría que, tengo un fármaco atípico por causa de los efectos piramidales y en caso de los trastornos metabólicos, ¿cómo yo haría para conciliarlo? Porque los fármacos atípicos tienden a empeorar los efectos metabólicos. Sí, yo coincido con vos. A ver, yo lo que estaba pensando era, a ver, si está medicado con levodopa, ¿no? Que para el Parkinson y si está medicado con algo para el tema del trastorno metabólico. Si está medicado para el Parkinson, lo primero, antes de indicarle un antipsicótico, lo primero que tengo que hacer es ver qué está tomando. Porque si está tomando levodopa, quizás esos síntomas psicóticos que tenga son como producto del efecto adverso de la levodopa. Entonces le voy a estar dando un antipsicótico, no le va a pasar el cuadro antipsicótico, es decir, no le va a pasar el brote, porque todavía está tomando la levodopa, y encima le estoy agregando, como vos bien decías, un efecto adverso extra por eso. Supongamos que no es efecto del antiparkinsoniano porque está tomando bromocriptina o está tomando otro, no importa cuál. Bien. Yo elegiría un antipsicótico atípico, por lo que vos dijiste. Menor efectos adversos extrapiramidales. Y encima tiene Parkinson. Menor. Menor efecto sobre los extrapiramidales. Y de los atípicos, trataría de utilizar el que tenga menor efecto adverso sobre el síndrome metabólico. Pero ¿saben paradójicamente cuál es una excelente opción para el Parkinson? Para el paciente psicótico con Parkinson. La clozapina.
La clozapina es uno de los mejores fármacos antipsicóticos para el parkinsoniano. Se da dosis muy pequeñas, de 25 miligramos. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que puede producir, uno de los que mayores índices de obesidad produce. Pero bueno, mi respuesta, Marinaldo, sería la clozapina. Puedo intentar antes con risperidona, quetiapina, risperidona, sí, también con risperidona, bajas dosis, más de 6 miligramos, la risperidona actúa como un antipsicótico típico, como un neuroléptico. Doctor. ¿Sí? Perdón. Sí, Marinaldo. Entonces la clozapina sería dentro del grupo clozapina, olanzapina, acetiapina, quetiapina, la que tiene menor efecto cuanto al síndrome metabólico. No, menor efecto con los síndromes extrapiramidales, pero tienen la clozapina, la olanzapina son los que tienen mayor efectos adversos metabólicos. Sí, y por el tema de los efectos metabólicos, ¿cuál sería la Pues sí, la respuesta sería, es una cagada, pero tengo que controlarlo quizá de alguna otra manera a eso, ¿sí? Porque no deja de ser una de las primeras elecciones, la clozapina para el parkinsoniano. Si además es obeso, lo que voy a tratar de hacer es tratar de darle más allá de la dieta y todo, tratar de darle algún fármaco para disminuir el efecto metabólico, ¿sí? Como por ejemplo un fibrato para disminuir los triglicéridos o una estatina para disminuir el colesterol. A veces, lamentablemente, tenemos que dar fármacos para contrarrestar efectos adversos de los fármacos. ¿No? Es tremendo, pero es lo que realmente se hace. Doctor. Sí. Pero en ese caso, el antipsicótico sería por un tiempo predeterminado, o sea, sería para sacar del brote psicótico y después todavía no necesariamente se haría un seguimiento con un antipsicótico profiláctico. En realidad, si viene teniendo brotes psicóticos, hay que diagnosticarlo. ¿Por qué tiene los brotes psicóticos? Habitualmente la esquizofrenia. Si el brote psicótico es producto de una intoxicación por droga, no le doy una clozapina. Si el brote psicótico es producto de la levodopa, no le doy clozapina. ¿Se entiende? Sí, pero ponerle que es el primer brote que tiene y que no es producto ni tampoco de intoxicación por drogas o por la levodopa. Se hace el tratamiento del cuadro del brote psicótico, se estabiliza el paciente y después se observa. ¿O todavía se mantiene un tratamiento profiláctico? Supongamos que tiene un primer brote psicótico. No tiene ningún antecedente familiar de esquizofrenia en la familia. En su adolescencia no tuvo absolutamente nada que me llamó la atención. No tiene rasgos obsesivos. No tiene nada. Tiene ese primer brote, lo cual no importa, es llamativo. Y yo sé que no es por la droga, por la levodopa, porque tiene otro. En ese caso, yo no elegiría la clozapina. Si no tiene ningún efecto que a mí me haga sospechar un cuadro de esquizofrenia, lo que elegiría es, por ejemplo, la quetiapina, o le elegiría la ciprasidona, ¿sí? O le elegiría, sí, la risperidona, como bien decía Lucía, ¿sí? Y después se lo saco. Sí, porque a mí me impresiona un ejemplo como un paciente parkinsoniano tiene alteraciones neurológicas orgánicas, por así decir. Entonces, me hace sospechar también de una posibilidad de una otra enfermedad que esté atrofiando el lóbulo frontal, que esté afectando el lóbulo frontal, prefrontal. Pero vos decís que de tratar de no prolongar un tratamiento antipsicótico para
que no deteriore más. Claro. Sí, el tema es que se tiene, por eso digo, hay que hacer un buen diagnóstico. Si tiene esquizofrenia, no importa, hay que medicarlo igual, ¿sí? Y si no es esquizofrenia, coincido con vos, le doy, y es su primer brote y no tiene antecedentes y bla, 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 le doy un antipsicótico. Cuando pase el brote psicótico, ahí hago una buena evaluación, un buen diagnóstico, y en ese caso sí le saco el antipsicótico. Una pregunta, doctor. ¿Es común el accionar agresivo de un parkinsoniano en la evolución de la enfermedad, no? Sí. Cuando está bastante avanzado, sí. Porque suelen tener mucho deterioros cognitivos, ¿sí? Dentro de los deterioros cognitivos, principalmente el córtex prefrontal. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a presentar una paciente hace un tiempo que les quería traer? Y, bueno, no sé si se acordarán, yo les quería traer, creo que se los había dicho, una paciente sumamente interesante que veo que es de Buenos Aires, y que por razones éticas, legales, por decirlo de alguna manera, por protección, bueno, no lo traje, pero la verdad que hubiese sido muy complicado porque tiene justamente toda esta sintomatología que vos estás mencionando. Está bastante hostil. Así que quizá hubiese sido no Era para ser la segunda paciente, doctor. No, la verdad que teníamos para analizar tantas cosas. Pero bueno, ya lo van a ver ustedes. Bien. Doctor, el caso que plantearon ellos de que sea solo el único brote que tuvo ahora y no tiene antecedentes, no nada, ahí lo trataría con qué. Y yo podría elegir entre ciprasidona si es muy obeso, porque es un antipsicótico que no tiene mucho efecto o casi nada sobre el metabolismo, o le puedo dar risperidona, que tiene una eficacia en su acción muy elevada, puede producir aumento de peso, pero bueno, si lo controlo, puede ser una muy buena opción, ¿sí? Porque sé que lo voy a sacar rápido del brote y después le saco la risperidona. Me quedé pensando con la risperidona que producía cialorrea. O sea, si el paciente tiene Parkinson y está medio avanzado, probablemente empeore eso, pero no me acordaba qué tan común era que produzca la cialorrea. Es muy común. Sí, en la risperidona, el enalaperidol, la cialorrea. Igual, o sea, analizando, creo que sería peor que aumente de peso antes que tenga cialorrea. O sea, no sé si llega un momento que hay que evaluar el mal menos peor en esos casos, pero no sé. Sí, ahí se hace costo-beneficio, lógicamente. De todos modos, si le es muy molesta, pero muy molesto la cialorrea, se le puede dar alguna gotita de atropina, bien, un par de gotitas y listo, pero sí es muy molesto. La verdad que yo creo que he visto 2 o 3 casos de cialorrea sumamente molesta en la cual tuve que cambiar el medicamento directamente. Pero no es tan habitual. Y eso que la risperidona es recontra utilizada. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien. Chicos, la semana que viene tenemos Salud Mental 2, la última clase, ¿no? Ya, creo que es la última clase. Bueno, no me acuerdo dónde. Martes, sí. El martes es la última clase. Bien. Bueno, bien. Bueno, entonces nosotros nos estaremos viendo el martes que viene. Vieron que el link siempre en la clase les aparece Salud Mental 1, igual no le dan bola a eso, entran a las 8 al link, perfecto, a la clase. Genial. Bien. Entonces nos vemos el martes a las 8 de la mañana. ¿Dale? Cualquier duda, cualquier consulta, escriban en el foro que ahora voy a estar más atento por la llegada del examen. Una pregunta. Yo tengo notado, Sí, todo. en el estrés postraumático se da sertralina.
¿Por qué no se usa un ansiolítico en esos casos? En realidad, fíjate qué paradójico, ¿no? En el estrés postraumático se ha estudiado que está asociado a un aumento de los niveles de serotonina plasmático, paradójicamente a la depresión que está disminuido, ¿sí? Y paradójicamente a la elección, al tratamiento de elección, que son altas dosis de, por ejemplo, en este caso, la sertralina, ¿sí? Los IRS son la primera elección para el trastorno de estrés postraumático, y no son IRS a bajas dosis, ¿sí? Se suelen dar entre 150 a 200 miligramos de sertralina, ¿sí? Entonces son elevadas dosis de IRS, el tratamiento de elección, asociado inicialmente a los ansiolíticos, ¿sí? ¿Por qué no como única opción los ansiolíticos benzodiazepínicos? Porque en realidad el trastorno de estrés traumático no tiene un tiempo de evolución específico. Eso depende de la psicopatología de cada uno, el entorno de cada uno, e incluso también la intensidad de lo sucedido, ¿no? Del trauma. Y por ahí se puede prolongar durante varios meses ese trastorno de estrés postraumático, esos síntomas. Y bueno, entonces por eso es que no se utilizan las benzodiazepinas inicialmente. Es por la seguridad que nos ofrece dar un antidepresivo y no un ansiolítico, entonces. Exactamente. Sí. Sí. De nada. ¿Conocen alguna patología en la cual también se utilice mucho en altas dosis los IRS? El TOC. Excelente. El TOC. También la sertralina suele ser una de las primeras selecciones, por su efecto antiimpulsivo y compulsivo que tiene, ¿sí? Para las compras compulsivas, etc. Sí. Ahí también es raro, porque no sé, yo no lo llevaría más para un antidepresivo o un paciente TOC. Que también me entra la misma duda porque tampoco trataría a un paciente TOC con antidepresivos. Claro. Sí, en realidad, bueno, justamente es, digamos, llamativo eso, pero sí, hay muchas patologías que se trabajan con antidepresivos, muchísimas. Desde lo que es la psicosis, trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad y trastornos de ansiedad. Son entidades patológicas diferentes en la salud mental y todas se tratan con lo mismo, antidepresivos. Sí, sí. Por eso son los fármacos, uno de los fármacos que más circulan en el mercado. Es muy importante que nos detengamos a estudiar bien la farmacocinética, farmacodinámica de estos tipos de fármacos, y por eso es que en el primer ejemplo, amén de haber estudiado, haber visto la metformina, el enalapril, les puse un antidepresivo, ¿sí? Porque se utilizan un montonazo. Es decir, que en el examen seguro van a haber preguntas de antidepresivo, claramente. Y de equivalencia. Saqué una foto, ¿eh? Me acuerdo una vez que estaba en el auto con un amigo del hospital y del borde, justo lo llama un amigo, ¿no? Y le preguntaba si estaba tomando, no me acuerdo, una benzodiazepina, y le dice, mirá, tengo que pasar a la otra, pero estaba con el altavoz en el auto, ¿no? Tengo que pasar a la otra, a esta, porque me quedé sin. ¿Qué hago? ¿Qué tomo? No, tomás lo mismo. ¿Cuánto tomabas? Un comprimido de, ponerle el lorazepam de tanto. ¿Y qué tenés ahora? El lorazepam de tanto. ¿Y cuántos comprimidos tomabas? Uno. Y bueno, tomá uno. Yo me dije, no es así. Por eso. Y bueno, hay de todo. Bueno, vayan a descansar y nos vemos entonces el martes. Que tengan muy, pero muy lindo fin de semana. Estudien mucho. Ya termina esto. Queda poquito. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. De nada.
Nos vemos, chicos, que anden muy bien, ¿eh? Ok, gracias. Gracias. Hasta luego.